Hola, ¿qué tal? En esta oportunidad vamos a ver 4 funciones más de Excel en la categoría de base de datos. Espero que les guste y no olviden suscribirse. La función BDD ESB ESTP BDBSTP nos devuelve la división estándar de una población basándose en toda la población y usa los números de un campo o columna de registros en una lista o base de datos. Además, debemos indicarles algunas condiciones específicas para poder evaluar. Esta función nos tiene la siguiente sintaxis, en donde tenemos la base de datos. La base de datos es el rango de celdas que componen la lista o base de datos. Una base de datos es una lista de datos relacionados que las filas de la información son registros y las columnas son datos y las columnas de datos son columnas, son campos. La primera fila de la lista contiene todos los rótulos de la columna. El siguiente criterio o argumento es el nombre de campo. Este nos indica qué columna se usa en la función. Debemos utilizar el nombre del rótulo que vamos a utilizar. Por ejemplo, podemos escribir alto, edad, rendimiento, beneficio, etcétera. O podemos indicarle un número del cual a qué columna pertenece. Por ejemplo, árbol tiene el número 1, alto tiene el número 2, edad tiene el número 3, etcétera. Y tenemos los criterios. Estos criterios son un rango de celdas que contienen las condiciones que vamos a especificar. Estos pueden ser de cualquier rango en el argumento criterios, mientras esto incluya por lo menos un rótulo de nombre de columna, por ejemplo así, y que debajo de esa columna, debajo de esta columna, de aquí, disculpen, tengan la condición que vamos a especificar. Por ejemplo, la columna árbol que sea que sea igual a manzano, alto sea mayor a 10 y alto sea menor a 16. Entonces, estos nombres deben ser iguales que estos valores de aquí. Entonces vamos a obtener la función de la división estándar de esta población, indicándole igual BD desviación estándar. La base de datos, vamos a indicarle que sea esta la base de datos, que está en B10 a F16. El nombre del campo que vamos a hablarlo con el beneficio. Entonces vamos a decirle que el beneficio está en la columna 5. Los criterios vamos a hablar que sea manzano y que tenga un alto de valor 16. Es decir, manzano va a ser mayor que 10 y menor que 16 en cuanto a la altura. Tenemos un resultado de 0. ¿Y qué pasaría si quitamos el valor 16? Tenemos un resultado de 15. Sería nuestro valor de la división estándar con la función BD desvestp. En cuanto a la función BD suma, esta función nos suma los números de las columnas de registros en una lista o base de datos que cumplen con las condiciones que también lo vamos a establecer. Esta función nos tiene los argumentos de la base de datos, nombre de campo, los criterios. La base de datos, como ya sabemos, es la lista o rango que vamos a evaluar. El nombre de campo serían las columnas, los criterios que vamos a evaluar. Muy similar a las funciones que hemos visto de base de datos. Entonces, vamos a obtener la suma de los valores que cumplen con esta función, que sería dejarle igual b de suma, la base de datos que está aquí, que sería de B10 a F16. El nombre que vamos a hablar va a ser el 3, que vamos a hablar la edad. Los criterios que vamos a hablar serían estos valores de aquí, que sea los a la altura que tenga mayor a 10 y menor a 16, y que sea manzano. El valor que tenemos es 15. Igual, si quitamos este valor que es 16, nos va a salir que es 35. Y si quitamos el valor 15, nos va a salir que es 24. Porque así cumple con la función que hemos
indicado. Por ejemplo, si indicamos que sea mayor que 10 y menor que 16 y que sea manzano y cumple 14 y como queremos obtener la edad sería valor 15. La función b de bar. Esta función nos calcula la varianza de una población que se basa en una muestra y usa los números de un campo o columna de un registro de lista o base de datos que cumplen con las condiciones que vamos a especificar nosotros en nuestros argumentos. Igual como las funciones anteriores de base de datos, tiene su base de datos, tiene su campo y tiene sus criterios como argumentos. Entonces vamos a indicarle que vamos a utilizar la función b de bar para calcular la varianza b de bar. La base de datos que vamos a utilizar sería de B10 a F16. El nombre del campo que queremos evaluar. En este caso vamos a evaluar el beneficio que está en la columna 5. El criterio que vamos a obtener va a ser que el árbol sea manzano y que tenga mayor que 10 y menor que 16. Eso va a ser nuestro criterio. Ahora vamos a calcularlo y nos va a salir un error, porque en este caso necesitamos que tenga varios datos. Si calculamos con este valor sale un solo dato y si quitamos por ejemplo el 16 nos va a salir un valor em, que es 450, porque que sea mayor que 10 en cuanto al criterio que dijimos que sea beneficio, en cuanto a la altura hay dos valores que cumplen. Entonces ahí sí se puede sacar la varianza. Pero si solamente cumple un solo valor, nos va a salir un error. La última función que vamos a ver en cuanto a base de datos es la función bd varp. Esto es lo inverso de la varianza y nos va a calcular la varianza de una población basándose en toda la población y usando los números de un campo o columna de todo el registro de nuestra base de datos que cumplen con las condiciones que vamos a indicar. Por ejemplo, tenemos la base de datos que ya vimos, el nombre de campo también ya vimos y los criterios que ya vimos, ¿no? Entonces vamos a obtener la varianza, la inversa de la varianza. Entonces vamos a indicarle que es igual a bd var p, la base de datos. Esta base de datos que vamos a obtener es b10 a f16. B10 a f16. Entonces, ahora necesitamos el nombre del campo que vamos a evaluar. En esta ocasión vamos a evaluar el campo de rendimiento, que sería este 4, y vamos a dedicar el criterio. Igual como las funciones anteriores, vamos a evaluar con este criterio. Entonces, por otro efecto, nos dice que sale 0. Entonces, ¿qué sucede si quitamos 16? Nos va a salir que es 4. Y si quitamos 10, también nos va a salir que es 4. Y si quitamos los dos, nos va a salir un valor de 10.66. Eso quiere decir que nos está calculando todos los valores que cumplen con el valor manzano. Y si nosotros lo ponemos que tenga este valor que sea alto y 6, nos va a salir otro valor que es el 4. Y así tenemos 4 funciones adicionales en Excel en la categoría de base de datos. Espero que les haya gustado. Recuerden comentar, seguirme, sugerencias, todo es bienvenido. Nos vemos en un próximo video. Saludos.